El Fondo Monetario Internacional publicó recientemente un artículo donde evalúa el crecimiento de largo plazo de la economía dominicana. Este artículo que evalúa la convergencia, o lo que es lo mismo, la capacidad de igualar el ingreso per cápita de un país o una región, en este caso República Dominicana y la región latinoamericana, con el ingreso per cápita de los Estados Unidos, ha dado como resultado que la economía dominicana es la que tiene una mayor velocidad en la convergencia con el ingreso per cápita de los Estados Unidos, explicando un tercio del PIB per cápita de la economía de dicho país. El resto de las economías latinoamericanas solamente alcanzó un cuarto del ingreso per cápita de Estados Unidos. Esto muestra algo importante, y es que hasta mediados de los años 60 la economía dominicana es una de las economías más pobres o de menor ingreso en toda la región. Gracias a reformas estructurales en nuestra economía hemos podido diversificar nuestro aparato productivo, aumentando su productividad y manteniendo niveles de crecimiento lo suficientemente importantes que garanticen este aumento en el ingreso per cápita. El estudio recomienda que para seguir aumentando esta convergencia, lo que es lo mismo, la capacidad de aumentar el ingreso per cápita de nuestro país, se requieren nuevas reformas estructurales que aumenten la productividad de nuestra economía y permitan mantener altos crecimientos y así lograr el objetivo de ir acercándonos lo más posible al ingreso per cápita de los Estados Unidos. Vamos a una pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov. Continuamos en CAE la Noche. Como dijimos en la parte introductoria, este artículo del Fondo Monetario Internacional de la autoría de Frank Fuentes, quien es nuestro representante ante el Fondo Monetario Internacional, y otros dos distinguidos colegas que publicaron este artículo sobre la convergencia o la capacidad de crecimiento de largo plazo de la economía dominicana, ha dado mucho de qué hablar. Y muchas personas me han llamado, me han preguntado, ¿qué te parece de este estudio? Bueno, quizás es importante aclarar que el tema de la convergencia como tal fue un concepto en macroeconomía que ya tiene un tiempo y que fue de alguna manera Robert Solow, un especialista en temas de crecimiento económico, que comenzó a hablar en la década de los 50 sobre el tema de la convergencia, que es más o menos algo así como en buen cristiano, donde las economías más pequeñas tienden a crecer más rápido que las economías más grandes. Tienen, digamos,
un espacio de crecimiento, un espacio de ahorro, un espacio de mejorar la calidad de sus recursos humanos para ir creciendo, y tienen una tasa de crecimiento implícita, por así decirlo, más alta que los países más grandes o más desarrollados. Este concepto con el tiempo ha ido variando. Luego se habló de a través de Gregory Mankiw, también un especialista en materia macroeconómica, habló entonces de la convergencia condicionada, diciendo que era cierto todo el tema de la convergencia, pero que había que comparar países que tuvieran similitudes en sus estructuras productivas y en la cultura de producción. Entonces, este concepto, digamos que fue mutando en el tiempo, y después Robert Barro y Javier Salaín Martín, también dos autores en materia macroeconómica, pues hablaron ahí de dos tipos de convergencia, y la compararon, que es la convergencia alfa y la sigma, y ellos mismos dijeron que cuando hay diferencias en estas mediciones se deben a choques externos que afectan de manera desigual a las economías. Pero en lo que todos han estado de acuerdo es que lo importante a la hora de hacer un análisis de convergencia económica es la velocidad a la que van convergiendo los ingresos per cápita de las economías evaluadas. Es decir, qué tan rápido llega a igualar o a acercarse al ingreso per cápita el país o la región evaluada con la que está siendo o sirviendo de modelo. En este caso, este estudio tomó el ingreso per cápita de los Estados Unidos, que es la economía más desarrollada del mundo, y la comparó con el ingreso per cápita de los países latinoamericanos. Este estudio abarcó desde el año 1972 al año 2022, y lógicamente aquí el resultado es que la economía dominicana es la que converge a una mayor velocidad o se acerca más rápido al PIB de los Estados Unidos, al PIB per cápita, aunque todavía representa tan solo un tercio, un 33% del PIB per cápita de Estados Unidos. Pero hay que decir que lógicamente los países de la región, en promedio, los países latinoamericanos, pues solamente tienen un cuarto, es decir, un 25%, por debajo de ese 33% que había expresado la República Dominicana. Esto es resultado de reformas económicas importantes que se comenzaron a dar en nuestro país. Primero las fallidas, porque hubo un proceso de reversión durante el periodo 1982 al 1986, que tuvo que ver con la llegada del Fondo Monetario Internacional a nuestro país y todo el esquema de comenzar a imponer la libertad de precios y que fuera, digamos, el esquema de precios lo que determinara el costo de producción y el precio de los bienes y servicios de nuestra economía. Luego aquí hubo un proceso de reversión y una crisis en el año 1989 que llevó a que a partir del año 1991 comenzaran las reformas estructurales más profundas que hemos visto en los últimos 50 años en la economía dominicana, que tuvo que ver con una apertura comercial, tuvo que ver con la ley de inversión extranjera y tuvo que ver con una serie de elementos que permitieron diversificar la economía dominicana y convertirla en la principal en materia de atracción de inversión extranjera, porque lógicamente se respetaba los derechos de los inversionistas, era una democracia que comenzaba a dar visos de madurez y había un respeto a las reglas de juego. Y el propio estudio señala que, bueno, es necesario, pues para seguir avanzando en la convergencia, nuevas reformas estructurales que permitan aumentar la productividad de la economía dominicana y permitir crecimientos relativamente altos para ir mejorando en el tiempo o acercándonos al PIB per cápita de los Estados Unidos. Pero vamos a ver, señor director, algunas láminas que quiero compartir con ustedes con este análisis de este estudio que publicó el Fondo Monetario Internacional. Lo primero es que estamos viendo acá cómo la República Dominicana, o cuando hablamos del PIB per cápita, es en promedio el nivel de vida, ¿no? Cómo se ha mejorado desde el año 1972 al año 2022. Y estamos viendo que en esa senda
los que se han movido, ¿verdad? Los que están a mano derecha, son los que han convergido o se han movido más rápido hacia el ingreso per cápita de los Estados Unidos en los últimos 50 años. ¿Quién está en esa línea, en ese punto morado más hacia la derecha, cercano al 3? Bueno, ahí está la República Dominicana, que está, digamos, avanzó más rápido que Panamá y que Chile, ¿no? Y que los demás países como Uruguay, Costa Rica, Colombia y Paraguay. ¿Cuáles son los países cuyos ingresos per cápita en los últimos 50 años se han alejado del ingreso per cápita de la economía de los Estados Unidos? Bueno, ahí está el promedio latinoamericano que se redujo en 1%, pero las economías como Brasil, Ecuador, Honduras, Bolivia, Guatemala, Haití, El Salvador, Perú y México son, digamos, las que se han movido en sentido contrario a la convergencia con el PIB per cápita de los Estados Unidos. Esto es importante porque las reformas son las que han dado estos resultados. Y vamos a ver, señor director, vamos a ver la próxima lámina para seguir evaluando. Fíjense aquí el crecimiento regional, el crecimiento de cómo ha crecido la economía, el crecimiento del PIB en términos totales y del PIB per cápita. Vamos a ver que cuando se evalúa, aquí en la línea izquierda, el crecimiento en el primer cuadro, vemos que República Dominicana encabeza el ranking del crecimiento económico durante los últimos 50 años con 4.9%, seguido de de Panamá, Paraguay y otros países como Costa Rica, Colombia, Ecuador y Chile. Ahora, cuando vamos a la parte derecha que tiene que ver con el PIB per cápita, vemos que Panamá, Chile, Paraguay, Argentina, Costa Rica, y estamos viendo que República Dominicana llega al sexto lugar con un PIB per cápita de 24.1 en términos de 24.100 dólares per cápita. Vamos a ver cómo de verdad los países se han movido y cuando vamos al crecimiento, fíjense por qué es importante que este estudio, repito, pone de manifiesto que la capacidad de crecimiento de la República Dominicana, que es el líder de la región en los últimos 50 años con 4.9%, se debe fundamentalmente a su capacidad de haber puesto en marcha reformas estructurales que han diversificado nuestra economía desde una economía agrícola, exportadora, a una economía que ha incorporado o ha mejorado procesos industriales y servicios que le han permitido diversificar la economía. Este estudio de Fran Fuentes, Emilio Fernández y Alejandro Santos, pues ha dado mucho de qué hablar y vamos a seguir, señor director, un poco para poner en tiempo y espacio esto, porque mucha gente nos ha llamado. Miren, uno de los elementos que podría de alguna forma, por el lado del consumo, que ha apoyado la demanda interna, tiene que ver con las remesas. Fíjense la trayectoria de las remesas en República Dominicana, aunque estoy tomando, ¿verdad?, de esta nueva publicación del Banco Central, desde el año 2010 hasta el año 2023. Fíjense que esto solo abarca el análisis del primer semestre de cada año, y es que mientras en el año 2010, durante el primer semestre, llegaron al país 1.799.2 millones o 1.799.2 millones de dólares en remesas familiares, ya en el primer semestre de este año esa cifra ha crecido mucho, porque actualmente, de acuerdo a esta publicación del Banco Central, durante el primer semestre de este año llegaron al país 5.019.9 millones de dólares en remesas. Y alguien podría decirme, sí, Fabricio, pero eso no tiene que ver con una reforma estructural. Es cierto, pero de alguna manera esto ha permitido que el consumo interno mejore. ¿Por qué? Porque si pasamos de 1.800 millones en el 2010 a 5.000
19.9 millones en el año 2023, pues lógicamente es un crecimiento importante que va a apoyar fundamentalmente el consumo, porque la mayoría de las remesas se invierten en el consumo. Pero también, por otro lado, ha habido un cambio estructural, y cuando digo estructural tiene que ver con nuestro sistema financiero, que permite en la actualidad transferir remesas tan rápido como un clic, ¿no? Pero vamos a ver, señor director, otros temas que de alguna manera también han empujado estas reformas económicas. Miren aquí las exportaciones de la manufactura de zonas francas. Las zonas francas han sido uno digamos, de las industrias que más han aportado en términos de empleo y también en términos de exportaciones de bienes, siendo también una generadora importante de divisas, uno de los sectores que generan divisas. Y digo esto porque a través de la zona franca también ha habido lo que se llama transferencia de conocimiento productivo o lo que se llama know-how. ¿Por qué? Porque cuando comenzó el esquema de zona franca, República Dominicana era una de las líderes, pero en fabricación de bienes vinculados a tejidos y vestidos, ¿no? A la famosa maquiladora que se dedicaban a hacer ropa, jeans, camisetas y demás. Actualmente el sector ha cambiado y el artículo o los artículos que más se exportan están vinculados a temas del sector sanitario, ¿no? Y a temas eléctricos, es decir, esa industria, la manufactura de zona franca, ha mejorado o ha diversificado, ya no solo hace jeans y polocher y camisa como hacía antes, ahora también hay implementos médicos, hay otros elementos vinculados a temas eléctricos y lógicamente amplía la capacidad productiva y diversifica las exportaciones en materia de zona franca. Así es que queríamos poner esto como una muestra también de lo que ha pasado con el modelo productivo nacional. Seguimos, señor director. Vamos a ver ahora la próxima lámina. Fíjense aquí que quise traer un poco el tema del sector externo porque habla de cómo los sectores generadores de divisas han mejorado la balanza de pagos de República Dominicana, que casi siempre el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos encuentra a la inversión extranjera directa y al tema de las remesas por el lado financiero como un elemento que cubre el déficit de la cuenta corriente parcial o totalmente. Y eso también se debe a nuestro modelo económico. Aquí estamos viendo que tanto las exportaciones como la inversión extranjera directa se han mantenido del año 2020. Fíjense que el último estadístico durante el primer semestre de este año, o el primer trimestre aquí, estamos viendo cómo esa franja roja de inversión extranjera directa cada vez es más grande. O sea, la inversión, lo que llega aquí, por la cuenta de capital, la inversión extranjera directa, pues lógicamente mejora o armoniza, complementa todo el tema del histórico y estructural déficit de la balanza comercial de República Dominicana. Cuando se ve el saldo de la cuenta corriente de nuestra balanza de pago, pues parte importante del mismo está siendo cubierto en su totalidad o parcialmente con flujos de inversión extranjera directa. Y eso es muy importante a la hora de evaluar lo que ha ido sucediendo con la República Dominicana y este crecimiento de 4.9% durante los últimos 50 años. Vamos a seguir, señor director, para cerrar este análisis del modelo productivo dominicano. Como dije, fíjense aquí la inversión extranjera directa, donde ha estado fundamentalmente en el sector energía, por sector, en el sector minero, la minería ha sido un elemento fundamental, pero fíjense un sector que ha aportado fuertemente, que es el sector turismo, un 3.3%. Es decir, turismo,
zona franca, aunque en el último semestre no ha sido, creció ligeramente negativo, pero en el caso de la energía, en el caso del sector minero y en el caso del sector turismo, pues lógicamente son los que han estado liderando esta inversión extranjera directa que ha estado creciendo de forma importante y que durante el primer trimestre de este año alcanzó a 1.069.7 millones de dólares. Un sector importante y habla lógicamente de todas las reformas estructurales que a partir del año 1991 se llevaron a cabo en el país, que han permitido, ¿verdad? Si usted tiene la capacidad de tener una ley de inversión extranjera que le permita, digamos, repatriar las utilidades sin ningún tipo de restricción, pues lógicamente eso augura que en lo adelante la inversión extranjera se va a ampliar. Pero vamos a seguir, señor director, haciendo esta evaluación del el modelo productivo dominicano. Aquí el tema de las exportaciones, estamos viendo que nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, son el principal mercado de las exportaciones dominicanas, tanto las exportaciones nacionales como las de zona franca, y lógicamente este socio comercial, que además es parte de un esquema de integración comercial conocido por sus siglas en inglés como DR-CAFTA, pues también ha mejorado la capacidad exportadora de nuestro modelo productivo. Quería tener este espacio de reflexión con ustedes porque de verdad cuando se evalúa el modelo económico dominicano en los últimos 50 años, y vamos al piso, señor director, ha sido resultado de reformas estructurales importantes. Y eso también habla de las administraciones políticas de nuestro país. Es decir, esto también es resultado de los múltiples gobiernos que han ocupado el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. Estamos hablando de políticas que han tenido continuidad en el tiempo, continuidad de Estado, que han permitido que este modelo económico crezca, sea el líder de crecimiento en la región latinoamericana con 4.9%, que este estudio de convergencia hable de que es el país o la economía que ha convergido más rápidamente hacia al ingreso per cápita de Estados Unidos, pues habla de que ha habido políticas públicas importantes en materia de modificación de nuestra estructura productiva, o como llamamos en economía, reformas estructurales. Lo importante, y este es el gran desafío de la economía dominicana, es que quedan pendientes nuevas reformas estructurales para aumentar nuestra productividad y permitir que tengamos crecimientos económicos altos, como lo hemos tenido durante los últimos 50 años, y seguir convergiendo hacia ese PIB per cápita de Estados Unidos. Este es un análisis de largo plazo. Este es un análisis que habla de la estructura productiva nacional y de todas las administraciones que han gobernado nuestro país. Esto no es ni de una administración en específico, sino este es el resultado de un esfuerzo en materia de reformas estructurales y económicas que se han mantenido en el tiempo y de una democracia que ha madurado y que requiere seguir madurando para poder producir nuevas reformas estructurales que garanticen una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Dicho esto, es importante, y así como en múltiples ocasiones y con razón criticamos a nuestro sistema político o a nuestros principales líderes y dirigentes políticos, este tipo de estudio también da un espacio para entender que nuestros políticos también han tenido aciertos importantes en materia de políticas públicas, porque ahí están los resultados. Y estos son resultados de largo plazo, de 50 años. De 50 años difíciles en materia de
reformas estructurales porque las reformas estructurales tienen costos políticos. Recuerdo que el primer esquema de reformas que se hizo en el país en el año 1982 hasta el año 1986, con la presencia del Fondo Monetario Internacional, significó un serio inconveniente en términos políticos y en términos sociales, porque se cambió de un modelo de precios controlados y de otros elementos que no eran precios económicos, como controles cambiarios y demás. Lógicamente, ese modelo hizo aguas y generó toda una suerte de conflictos. Después vino un proceso de reversión, pero luego de una crisis política, primero económica en el año 1989, con una caída de 5.5% del Producto Interno Bruto y una inflación de casi un 90% y de un proceso electoral de dudosos resultados, los organismos internacionales impusieron reformas a partir del año 1991 que modificó completamente la estructura productiva nacional y ha generado o ha acelerado este crecimiento económico y esta convergencia en materia de crecimiento respecto del PIB per cápita con los Estados Unidos. Quería decir todo esto porque se requieren nuevas reformas estructurales y, como dije, es difícil hablar de eso en procesos electorales o cercanos a procesos electorales, porque casi siempre estas reformas estructurales no son entendidas en el corto plazo por parte de la sociedad y generan costos políticos y sociales, pero después, en el tiempo, la gente comienza a valorarlas de otra manera, pero ya ha implicado un costo político para quien gobierna o para quien aspira a llegar al poder político. Así es que quería con esto cerrar este análisis de esta interesantísima publicación que les invito a leer porque está colgada en la página web del Fondo Monetario Internacional, incluso ya está traducida al español para aquellos que tienen dificultad de leer en el idioma inglés, con esta convergencia de la economía dominicana, que repito, es la economía que converge a una mayor velocidad al ingreso per cápita de los Estados Unidos, explicando 1/3 del PIB per cápita de ese país, y que cuando se compara con los demás países de la región, que solamente alcanzan 1/4 de este PIB per cápita o un 25%, y República Dominicana un 33%. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. ¿Eres experto haciendo? Y ya en la parte final de CAE la Noche queríamos hablar respecto de los resultados de la inflación. La inflación durante el mes de julio pasado alcanzó a 3.95 en términos anualizados. Esto refleja que la inflación sigue reduciéndose a pesar de que ha habido cambios en el precio del barril de petróleo y también en todo el esquema de tasa de política monetaria en los Estados Unidos y en Europa a través de la FED y del Banco Central Europeo. Es importante porque la inflación cae por debajo de la frontera del punto intermedio de las metas de inflación, que es 4% más o menos un 1%, y de alguna manera habla de que, digamos, la lucha contra la inflación ha estado de alguna manera bien llevada. Sin embargo, es importante establecer que todavía la inflación, como es una inflación
que está concentrada fundamentalmente en alimentos y bebidas no alcohólicas, que aunque ha venido reduciéndose, todavía es el ítem, digamos, que más impacta, porque cuando se pondera la canasta de bienes en el índice de precios al consumidor, es quien tiene un mayor valor. Entonces, eso hace que aguas abajo, cuando se divide entre los quintiles de la población, los quintiles de menores ingresos, es decir, los quintiles 1 y 2, es donde la inflación ha tenido un resultado más alto, un 0,45 y un 0,47 en el quintil 1 y en el quintil 2, que son los quintiles de menores ingresos. Esto, lógicamente, tiene que prender un poco las alarmas del gobierno, que aunque ha estado subsidiando parcial o totalmente todo el tema de los combustibles, que es un tema peligroso en el sentido de que puede amenazar con una reversión en la inflación, porque afecta todo el aparato productivo, porque la energía es un componente importante, pues lógicamente hay que estar ojo a visor y evitar un proceso de reversión o de aumento de la inflación, ya que está controlada dentro del rango meta, está por debajo del 4% incluso, y es momento de mirar hacia el futuro con una mirada un poco estratégica como hasta ahora, pero no dormirnos en los laureles de los resultados, porque la inflación es una amenaza que, si bien es cierto, ha cedido, no ha desaparecido del todo, porque la OPEP Plus ha decidido nuevamente extender su recorte en la producción, provocando un aumento en el precio del barril de petróleo, y el crudo de Texas, que es el que sirve de referencia para los precios internos de República Dominicana, parece haber encontrado un nuevo suelo, que es en los $80 el barril, muy por encima de los menos de $70 en que se mantuvo por lo menos durante el primer trimestre y casi durante el segundo trimestre de este año, y ya ha comenzado a generar ciertos problemas a nivel internacional. Este es el resultado de la invasión rusa a Ucrania, de esta geopolítica que está amenazando no solo el nivel de vida de las grandes economías, sino de las pequeñas economías abiertas al mundo como la de República Dominicana, que ha tenido que hacer de tripas corazón para evitar que los avances o los aumentos de precios o de la inflación se conviertan en conflictos sociales y laborales. Hasta el momento no ha sucedido. La paz social y la convivencia pacífica permanecen en el país, pero siempre controlar estos choques externos tiene un costo político y un costo social que hay que correr y que hay que enfrentar, sobre todo cuando se está en un gobierno como el actual, que ha tenido que enfrentar choques económicos consecutivos. Vamos a ver, porque ahora viene el periodo de campaña y todos los, digamos, las debilidades de la actual gestión, pues va a tener que defenderla junto con sus funcionarios, sus voceros, y explicarle al país qué es lo que ha venido sucediendo. Pero ellos tendrán sus voceros para eso. Así es que a ustedes, gracias por la sintonía, y no me queda más que invitarlos mañana para que nos volvamos a encontrar aquí cuando sean las 7 y empiece a caer la noche. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Eres experto haciendo